Estimados estudiantes de séptimo grado, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos abordando los siguientes temas: el cuento, elemento, la acción, la escena, unidad de tiempo y espacio como base de la acción, formas de organización de la acción, lineal de 3 tiempos, experimental o de desarticulación de tiempo y espacio. La recepción de textos literarios, el cuento surrealista, definición, autores y obras. La lectura de relatos de Franz Kafka, correspondiente a la asignatura de Lenguaje y Literatura. Séptimo grado, fase 3, semana 10. Recuerden que pueden pausar el video para que busquen la guía, ya sea de forma impresa o digital, y así poder trabajar juntos, ya que este video tiene como principal objetivo brindar una orientación para la realización de las diferentes actividades propuestas en la guía. ¿Ya la encontraron? Les presento actividad número 1. Observa con tu familia la siguiente obra de arte y conversa con ellos a partir de lo que cada uno ve en ella o de las diversas sensaciones que les provoca. A continuación, les presento algunos aspectos que se observan en la obra La persistencia de la memoria, Salvador Dalí. Según la ilustración, se puede observar relojes históricos, rocas, paisaje marino. ¿Qué otros aspectos se observan? Muy bien. Puedes seguir conversando con los miembros de tu familia y así poder interpretar mejor la obra de arte. Continuamos. Actividad número 2. Lee la información acerca del cuento surrealista y copia en tu cuaderno las ideas claves que te ayuden a comprender mejor. El siguiente resumen trata sobre la información del cuento surrealista que nos presenta la guía. El surrealismo se refiere a un movimiento literario y artístico que busca trascender lo real a partir de lo imaginario. El origen de esta corriente surge en las primeras décadas del siglo XX, un movimiento que, influenciado por el estudio del psicoanálisis de Freud, estudiaba la mente humana, el inconsciente y el mundo de los sueños. Los artistas del surrealismo diseñaron técnicas muy concretas, entre ellas una escritura automática, es decir, no requería de una planificación previa, anotación de los sueños, un medio para poder inspirarse libremente. Luego de haber leído detenidamente la información y siguiendo las indicaciones de la guía, deben copiar en el cuaderno las ideas claves para comprender mejor el tema. Es así que les compartiré un ejemplo similar al que deben trabajar según lo solicitado. Presta atención y así tendrás una idea cómo hacerlo. En el resumen que les he compartido, voy a subrayar las ideas claves. Observa, el surrealismo surge en las primeras décadas del siglo XX, influenciado por el estudio del psicoanálisis de Freud. Los artistas del surrealismo diseñaron técnicas muy concretas, entre ellas una escritura automática y anotación de los sueños. Ahora te reto a ti a identificar otras ideas importantes en la información. Características del surrealismo. Entre ellas tenemos búsqueda del inconsciente. Permite entrar a la cultura siendo mostrado y reconocido como parte de la humanidad. Interpretación de los sueños. Se refiere a una categoría de la realidad, vivencias que interactúan y se relacionan con las experiencias y sensaciones. Escritura
automática. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y comenzar a escribir dejando fluir los pensamientos del inconsciente. Influencia del psicoanálisis de Freud. Según el autor, el psicoanálisis ha existido en las últimas décadas, trata sobre un movimiento hacia una visión interactiva del proceso analítico. Reniego de la moral y las convenciones. Pretendían romper con las normas y el sistema y así mediante la destrucción alcanzar la creación. El arte como un canal de conocimiento es una de las múltiples formas que adopta el pensamiento, es decir, va más allá de lo que creemos que es la realidad. Arte bizarro es una cualidad del ser humano que define un carácter firme. Finalmente tenemos la característica rienda suelta a la imaginación. Es un aspecto fundamental de la inteligencia creativa que permite adentrarse en las profundidades de la mente humana y descubrir qué hay en su interior. Pintores del surrealismo. El nombre propio es el de Salvador Dalí, un pintor que destacó por encima de los demás por crear obras de arte que han dejado una gran huella en la historia del arte mundial. Pero además de Dalí, se destacan otros pintores que también forman parte de la corriente surrealista, entre ellos Joan Miró, Pablo Picasso, René Magritte, Giorgio de Chirico, Leonardo Carrinto y Ars. Trabajaremos actividad número 3. Lee a tu familia el cuento corto Una confusión cotidiana de Franz Kafka. Luego analízalo a partir de lo que se te solicita. Conoceremos primero algunos datos del autor. Franz Kafka nació en Praga en 1883, falleció en Australia en 1924. Escritor checo en lengua alemana, cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Pasaremos a la lectura del cuento titulado Una confusión cotidiana de Franz Kafka. Para ello les compartiré una breve introducción sobre lo que trata el cuento. Es un relato corto. En él, los personajes de A y B concuerdan una reunión de negocios en una locación H. A pesar de los grandes avances del primer día, habiendo llegado temprano H, sucede que A decide salir aún más temprano, aunque las circunstancias no le permiten y termina llegando 10 horas más tarde. Esto genera una serie de eventos en los que A y B se persiguen mutuamente pasando por un lado y otro. Al final terminan enojados entre sí y se disuelve el trato. Luego de haber leído detenidamente el cuento, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales? Explica con tus palabras de qué trata el cuento. ¿Cuál es la relación entre el título y su contenido? Identifica al menos 2 características de este tipo de cuento. Explícala con ejemplos textuales. ¿Qué te parece el final del cuento? ¿Cambiarías el final? ¿Qué parte del cuento modificarías? ¿Por qué? Muy bien, esto sería todo. Espero les haya gustado el video y les sea de apoyo en la realización de las diferentes actividades propuestas en la guía. Y les invito a poner en práctica lo aprendido. Suerte, hasta luego.